Uno de los aspectos más importantes a la hora de invertir es ser consistentes. Vamos a tener que definir un plan y unas reglas que vayamos a seguir para que así las emociones no puedan jugarnos una mala pasada. Y esto es algo que no tiene por qué ser complicado. De hecho, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo poder definir estas reglas, estas condiciones para entrada y salida de nuestras posiciones de la manera más sencilla e intuitiva posible. Y algo que tenemos que asumir es que no todas las operaciones van a ser ganancias, no todas van a ser positivas, vamos a tener operaciones que van a ir en contra nuestra y vamos a tener pérdidas, que asumir unas pérdidas. Lo más importante es conocer que eso va a ocurrir y limitar esas pérdidas en la mayor parte de lo posible. Hay que tener claro que no vamos a ganar todas las operaciones que abramos, evidentemente, por lo tanto, si suponemos que el 50% de esas operaciones ganamos dinero y en el otro 50% perdemos dinero, tenemos pérdidas, lo que tenemos que asegurarnos es que esas ganancias siempre sean mayores que las pérdidas para acabar con un balance positivo. Y para ello vamos a centrarnos en dos puntos que son muy importantes. Uno es el identificar los niveles más fuertes para esas entradas y salidas, y el segundo es el manejo de las pérdidas. Y de esta forma, si tenemos definido un plan y no dejamos que las emociones modifiquen nuestro plan inicial, vamos a conseguir tener ganancias de manera consistente, que al principio puede que solo estemos hablando de 10 euros, 10 dólares diarios, pero en un futuro, si seguimos aumentando el balance de una cuenta y siendo consistentes, puede que lleguemos a esos 50, 100 o 200 euros, dólares diarios. Y al final vamos a ver varios ejemplos de distintas acciones e índices en los que vamos a poder aplicar nuestra estrategia. Lo primero es que vayamos a identificar esos niveles fuertes de soporte y resistencia para una acción en concreto. Vamos a ver ejemplos sobre esto más adelante. Y estos niveles no son más que unas áreas en las que esperamos que el precio rebote y haga un cambio de dirección. Vamos a considerar que un nivel es fuerte cuando vemos que ha habido varios rebotes en ese área, y estoy repitiendo la palabra área y no línea, no es un solo punto en la gráfica, sino que estamos hablando de una zona en la que puede ocurrir ese rebote. No va a ser exactamente en un punto, en un precio en concreto, sino vamos a tener un área, pero siempre vamos a fijarnos en esas zonas en las que el precio ha cambiado de manera brusca o en las que vemos que ha rebotado en diversas ocasiones. Una estrategia que es bastante sencilla y suelo aplicar bastante es cuando el precio de una acción atraviesa lo que era una zona de soporte, no se mantiene por encima de esa zona de soporte, caería por abajo, y cuando rebota y vuelve a llegar a esa zona, que ahora mismo ya sería una zona de resistencia, esperaríamos que el precio volviese a caer, ya que actúa como una resistencia y antes era un soporte que era bastante fuerte. Entonces, por lo general ahí lo que esperaríamos es que el precio de la acción bajase. Y también al contrario, si tenemos una zona que era una resistencia y el precio no la superaba en ningún momento, pero hay un momento en el que la atraviesa, lo que esperaríamos es que llegase de nuevo. Ahora ya estaríamos hablando que eso es una zona de soporte. Una vez que llega de nuevo a esa área, esperaríamos entrar ahí con la finalidad de que el precio de la acción volviese a subir. Y ahora mismo vamos a ver unos ejemplos en las gráficas para entenderlo mucho mejor. Pero si quieres aprender más sobre soportes y resistencia, no olvides en ver el vídeo que tengo disponible en el canal en el que explico más en detalle este tipo de niveles. Y el segundo punto también muy importante a la hora de invertir y tener esa consistencia que estamos buscando es el mantener las pérdidas al mínimo. Esos stop loss que queremos colocar siempre que entremos en una operación y asegurarnos que la relación entre las ganancias que podemos tener y las pérdidas tenga sentido. Si tenemos unos niveles definidos pero vemos que las pérdidas pueden ser de 200 dólares y las ganancias tan solo de 100 dólares, ese no sería un buen plan, ya que las pérdidas potenciales que podemos tener van a ser 2 veces mayores que las ganancias que podríamos tener. Por lo tanto, esa relación entre las ganancias que creemos que podemos llegar a tener y las pérdidas, donde vayamos a poner ese stop loss, es muy importante a la hora de cada entrada que vayamos a realizar. Independientemente de tener una entrada perfecta en un nivel fuerte que hayamos identificado, esto no sirve de nada
si no controlamos esas pérdidas ni tenemos una buena relación entre las pérdidas y las ganancias. Y para aprender un poco más sobre la gestión de los stop loss y cómo controlar esas pérdidas, no olvides revisar el vídeo que tengo en el canal en el que hablo en detalle sobre esto. Y ahora vamos a ver esos ejemplos de distintas acciones e índices para identificar esos niveles fuertes de los que estaba hablando. Y aquí en las acciones de AMD, que he seleccionado la gráfica de un día, podemos ver este área que he definido aquí con la línea roja. Esto ahora mismo representaría lo que es una resistencia, un nivel de resistencia bastante fuerte. Como vemos, cuando ese nivel se respeta en diversas ocasiones, vamos a considerar que es un nivel bastante fuerte y hay muchas probabilidades de que se respete en el futuro. Vemos que aquí actuaba como resistencia, una vez se pasó en este punto, actúa como soporte en diversas ocasiones, y si bien en este caso en concreto podemos decir que se podría dibujar casi una línea, que sería la de los $100, ya que es un punto bastante clave, siempre es bueno definir un área, ya que no va a ser perfecto. El rebote puede realizarse un poco antes o un poco después de esos $100 en este ejemplo. Y ahora mismo nos encontramos que el precio está exactamente ahí, en ese área. Entonces podría ser una buena entrada en este momento en la que esperaríamos que el precio rebotase y cayese por debajo de los $100. Una de las opciones sería ir en corto, ya que estamos esperando que caiga el precio de la acción, pero es algo que tiene muchísimo riesgo, entonces no es recomendable. Por lo tanto, es posible que pensemos mejor en otra alternativa, como puede ser el uso de opciones si queremos comprar un put o vender algún tipo de call credit spread. Ahora vamos a ver otro ejemplo con las acciones de Nvidia. En este caso tenemos un nivel que podría estar definido en torno a estos 280, $290, un nivel de resistencia que vemos que hizo un cambio brusco en este punto y aquí actuaba antes como soporte. No es tan claro como el que hemos visto ahora mismo de AMD, y como podemos ver se ha mantenido en los últimos días en ese nivel, aunque ahora mismo lo acaba de sobrepasar en los últimos 2 días. Por lo tanto, ahora se estaría rompiendo ese nivel si hubiésemos hecho una entrada esperando que el precio se mantuviese por debajo de los $280. Aquí ya debería haberse ejecutado nuestro stop loss para evitar tener más pérdidas. Entonces, en este caso, ese nivel no se hubiera respetado. Y ahora, lo que miraríamos en el futuro, en caso de que siga subiendo, es que este nivel actúe como un soporte. Por lo tanto, si las acciones de Nvidia siguen subiendo y en algún momento vuelven a llegar a estos $290 aproximadamente, ahí sería tal vez una buena entrada para esperar que el precio volviese a subir nuevamente. Pasamos a otro ejemplo ahora con las acciones de JP Morgan. Entonces aquí podemos ver que este nivel, que ahora mismo es de resistencia y actuó en diversas ocasiones, hemos visto estos rebotes, diversas ocasiones de soporte. Aquí vemos que ya ha rebotado y vuelve a bajar de nuevo. Y aquí vemos como entre enero y marzo ha actuado como una resistencia bastante fuerte, no pasa de ese nivel. Hace unos días, en el 4 de mayo, hubiese sido una entrada buena, esperando que el precio bajase, como vemos que está ocurriendo ahora mismo. Por lo tanto, la entrada en este ejemplo podría haber estado en torno a los $142, $144. El stop loss tendría que estar situado por encima del área de resistencia que tenemos aquí definida. Entonces sería a lo mejor entre los 147. Una vez que llegue a esos $147, deberíamos ejecutar ese stop loss. Y para el precio objetivo podríamos definir este área como una zona de soporte que estaría en torno a los 131, 133. Vamos a intentar fijarnos en esas zonas más evidentes que veamos, y en algunos casos es bueno también usar algún tipo de media móvil para guiarnos y tener esos stop loss o precios objetivos definidos. Otro ejemplo de una resistencia bastante fuerte con las acciones de Micron está en torno a los $63, $68. Vemos aquí que es bastante
claro esa zona que era antes de soporte, como el precio pegaba un cambio brusco en ese momento. Aquí estuvo manteniéndose durante varios días, varias semanas, y luego ahora mismo nos encontramos que es una zona de resistencia en los que ha ido subiendo el precio poco a poco, pero todavía no consigue sobrepasarlo. Entonces ahora mismo nos encontramos en esa zona de resistencia. Puede ser un buen momento para una entrada, esperando que el precio rebote y vuelva a caer, y en caso de que eso no ocurra, una zona para el stop loss podríamos situarlo en torno a los $68 aproximadamente. Y en este ejemplo podemos ver que es una zona bastante fuerte, porque si nos fijamos, aquí estamos en diciembre del 2020, esto actuaba a partir de ese momento como un soporte, y si volvemos atrás en el tiempo vemos que en 2018, marzo, y en junio de 2018 actuaba como resistencia. Ha sido una zona bastante fuerte en los últimos 4 o 5 años, por lo tanto es un punto muy fuerte en el que deberíamos fijarnos a la hora de hacer esas entradas y salidas. Y ahora vamos a ver dos índices. El primero es el S&P 500, el Standard & Poor's 500. A veces es recomendable fijarse en estos índices, ya que las noticias no van a afectarlo tanto como cuando estamos fijándose en una acción, en una empresa en particular. Es menos volátil cuando estamos viendo estos índices. Por lo tanto, si también buscamos esa consistencia y esos niveles fuertes en los que queremos basar nuestras operaciones, es una buena alternativa. Esos cambios de precio no van a ser tan bruscos como en una acción, en una empresa en concreto, pero podemos conseguir unos resultados bastante buenos también. En el Standard & Poor's 500 tenemos esta zona, este área de los 416 a los 424 aproximadamente, esta área que ahora mismo es una fuerte resistencia y que actuó como soporte también en el pasado, pero ahora hemos visto que tan solo la superó en esta ocasión, en agosto del 2022, y rebotó una vez que llegó a la media móvil de 200, la línea blanca que vemos aquí. Por lo tanto, es siempre bueno fijarse en esas medias móviles también, a la vez que estamos viendo esas zonas de soporte y resistencia. Ahora mismo nos encontramos prácticamente en lo alto de esa resistencia, por lo tanto podríamos hacer algo similar como hemos visto con la acción anterior. Y otro de los índices en los que podemos fijarnos también es el Nasdaq, el QQQ. Aquí tenemos esta zona, este área que actuó como una resistencia en el pasado. Vemos que es un poco más amplia que en otras acciones que hemos visto anteriormente, porque aquí actuaba como resistencia. En esta zona por aquí vemos que no estaba muy claro, es bastante amplia, entonces no se ve tan claro como en otras acciones, que era un poco más pequeña esa zona que estábamos definiendo, pero igualmente vemos que aproximadamente entre los 334 y los 346 más o menos tenemos esa zona definida. Ahora mismo sigue subiendo el precio hasta que tal vez llegue hasta estos 336. Entonces podemos colocar una alerta en esa zona. En el momento que llegue ahí podríamos tener una entrada esperando que las acciones caigan de precio. En el caso de que eso no ocurra y sobrepase tal vez los $345, ahí podríamos situar ese stop loss. Y a la hora de las ganancias, de cuando recuperar esas ganancias, es bueno fijarse en las zonas que estén por debajo. Una bastante evidente es esta de aquí, de los 315 a los 319. Por ahí podría estar nuestro precio objetivo para tener ganancias, para recuperar ganancias una vez que el precio haga ese cambio de dirección. Y básicamente, si seguimos una serie de reglas que se ajusten a nuestro tipo de estrategia, tenemos muchas probabilidades de conseguir tener unas ganancias de manera consistente. Y no debemos dejar que las emociones decidan por nosotros. No tenemos que apresurarnos en la entrada de una acción, ni entrar cuando ya es muy tarde,
cuando queremos abrir esa operación. Hay que esperar al momento en el que creemos que es el más adecuado y vamos a tener tal vez mayores probabilidades de ganancia. Y no importa el capital que tenemos disponible en una cuenta, debemos fijarnos en los porcentajes. No debemos arriesgar mucho más del 2 o del 5% de lo que tengamos en nuestra cuenta, por eso es muy importante controlar las pérdidas y luego esas ganancias van a ser consistentes, vamos a tener un pequeño porcentaje de nuestro capital que vamos a tener de ganancias. Puede que sean 5, 10 dólares al principio, cada día, no importa. Lo importante es ser consistentes y poder aumentar esas ganancias a medida que aumenta el valor de la cuenta. Y la mejor manera de llegar a ser consistentes es empezar a utilizar ahora mismo los simuladores y los demos que las plataformas de inversión de trading nos ofrecen y definir ese plan, ver esas acciones, esas empresas e índices que tenemos, definir los niveles, poner alertas y en el momento que lleguen a esos niveles, que tengamos que nos llega esa alerta de que el precio de una acción está en esa zona que hemos definido, ahí es cuando vamos a entrar, vamos a realizar esa operación en el simulador y luego vamos a hacer seguimiento. Podemos mantener un seguimiento de las ganancias, las pérdidas y al cabo de unas semanas, al cabo de unos meses, vemos cuál sería el resultado final antes de hacer estas operaciones en una cuenta con dinero real. Y esperando que te haya gustado el vídeo de hoy, nos vemos en la próxima.